La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Sigue la cascada de aranceles contra China y otros países que le preocupan a Estados Unidos. También un dilema. Banxico, ¿debe o no debe recortar la tasa de interés en agosto? Además, ¿cómo ha sido el papel de Joe Biden ahora que está a la cumbre de la OTAN? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo muy temprano y puntual cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En este juego comercial de Atrápame si puedes con China, Estados Unidos y México anunciaron nuevas medidas para evitar que este y otros países evadan los aranceles al acero y al aluminio mediante el llamado transbordo, es decir, envíos desviados a través de México. Podemos llamarle Operación Caballo de Troya, eso lo digo yo. Las importaciones en Estados Unidos de productos de acero procedentes de México van a estar sujetas a un arancel del 25%, a menos que se demuestre que ha sido fundido y vertido en cualquiera de los tres países amigos, o sea, México, Estados Unidos o Canadá. Mientras tanto, el aluminio fundido o que haya sido fundido en China, Rusia, Irán o Bielorrusia y que llegue a través de México va a enfrentar un arancel del 10%. Las medidas ya entraron en vigor apenas este miércoles 10 de julio y así lo oficializó la directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, quien es Lael Brainard. Recordemos que estamos en medio de una preocupación creciente por parte del tío Sam sobre el exceso de oferta de China, actualmente la segunda economía más grande del mundo, aunque también por otros asuntos relacionados a la tecnología y la seguridad nacional. Apunten al sector de semiconductores, los chips y hasta TikTok. También recuerden que este sería el más reciente anuncio arancelario que hace Estados Unidos después de que a mediados de mayo impuso aranceles a cientos de bienes importados de China, incluidos los vehículos eléctricos, lo que ya se considera en la comentocracia internacional que pudiera ser un preludio de mayores tensiones entre ambas potencias económicas, ya sea que se quede el presidente Biden o que regrese Donald Trump. Hace un par de semanas, a finales de junio, información revelada por Bloomberg apunta a que Canadá también estaría buscando hacer lo propio, poniendo también aranceles sobre los autos eléctricos fabricados en China para alinearse con las medidas adoptadas por Estados Unidos, pero también la Unión Europea. Y México no querría quedarse fuera de sus socios comerciales, aunque por sus propias razones. Recordarán que en abril el gobierno aplicó aranceles temporales de entre 5% y 50% por 2 años a la importación de 544 fracciones de productos para combatir el comercio desleal, especialmente de empresas chinas, de quienes dice la CONCAMIN inundan a México con su mercancía por los precios muy bajos con los que están entrando al país. Por donde se mire, el frente es con China y en temas arancelarios. Pero después de este breviario cultural, regresemos al anuncio de esta semana. Por ahora, estas nuevas medidas acordadas entre Estados Unidos y México sobre los productos de acero y aluminio son como una especie de escarmiento, porque afectaría pequeños volúmenes, pero tiene como objetivo disuadir lo que de otro modo podría ser un próximo aumento, según dijeron las fuentes a Bloomberg, que buscó obtener información al respecto. Brainard también dijo que el acero y el aluminio van a seguir siendo la columna vertebral de la economía estadounidense, especialmente mientras construyen lo que ellos llaman las industrias del futuro en ese país. Esto es el dato del día. Nada más para que lo tengan en el radar. Estados Unidos importó alrededor de 3.8 millones de toneladas de acero de México en 2023, el 13% de las cuales provino de fuera de América del Norte, y ahora es lo que estaría sujeto al arancel. Estados Unidos importó 105,000 toneladas métricas de aluminio de México en 2023 y el 6% fue fundido o moldeado en el extranjero. Y en términos de saber de dónde viene qué, los importadores tienen que proporcionar la documentación a los funcionarios de las aduanas estadounidenses sobre el origen de las importaciones, dejándoles que demuestren el origen mexicano para evitar los aranceles. También anoten otra razón de por qué se vendría una avalancha de importaciones de acero. Todos los caminos llevan a la caída del sector inmobiliario de China. ¿Qué se hace con todo eso? Por eso Estados Unidos argumenta que la aplicación de estos nuevos aranceles no deberían sorprender a China. En otras noticias. Yo nada más me pregunto, con todo lo que han estado arrojando los últimos datos de inflación, si todavía hay allá afuera quien piense que la Junta de Gobierno de Banco de México pueda realmente estar considerando recortar la tasa de interés de referencia en agosto. Pues sí,
Sí los hay y por eso no soy economista y mejor observamos y preguntamos a los que saben. Primero lo dijo el consenso en la más reciente y última encuesta de expectativas de Citibanamex. Fue el 20 de junio, apuntando a agosto como ese mes del siguiente recorte. Ya están por pasar otros 15 días y quizá la próxima encuesta quincenal revele otra cosa. Mientras tanto, Bloomberg Línea consultó a quien resultó el mejor pronosticador de la inflación en junio para preguntarle también sobre las tasas. Y fue Citibanamex. Y no descarta tampoco ese recorte en agosto. Vamos por partes. Esta semana nos enteramos que la inflación general anual en México repuntó a 4.98% desde el 4.69% que había cerrado en mayo. Y Citibanamex fue el más acertado porque pronosticó que quedaría en 4.99%. Rápidamente, porque no lo pudimos abordar en su momento. Las frutas y verduras son las que siguen presionando. El chayote contraataca porque repuntó su precio en 128% mes contra mes. Y la verdad, aquí ya uno no sabe qué es mejor o qué es peor. La razón de estos precios tan elevados está recayendo mayormente en el clima y no precisamente por la sequía. Ahora es por las inundaciones que provoca cualquiera que sea su dios de la lluvia favorito. Mientras tanto, la inflación subyacente, que es la que sigue Banxico para efectos de su política monetaria, sorprendió al incrementar la tasa mensual y ubicarse en 4.13% a tasa anual, un nivel por debajo de lo esperado por los analistas consultados por Bloomberg y que resulta menor a la lectura de mayo, cuando subió 4.21% anual. Como pueden escuchar, el sube y baja continúa y puede seguir si consideramos que estamos en plena temporada de verano. Esta estacionalidad implica ver el aumento de precios en los paquetes turísticos y los servicios, y después de esto también viene el regreso a clases. Pero también a futuro hay una preocupación mayor y que tiene que ver con cómo va a gastar el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum y qué tanto se va a lograr bajar ese déficit que para este año se va a ubicar en 5.9%, algo no visto en más de 2 décadas. Todos estos factores van a influir en la trayectoria de la inflación y que ya no son riesgos atados al crecimiento económico necesariamente, sino al gasto público. Banco de México, sin embargo, se encuentra vigilante de la inflación subyacente, tratando de comprobar si efectivamente está en una trayectoria descendente, y hasta que no estén seguros puede que no haya ningún recorte a la tasa antes de noviembre incluso, cuando tendremos, por cierto, otro contexto encima en términos de volatilidad y factores internos y externos, como la posibilidad de la aprobación de la reforma judicial y los efectos que tenga en el tipo de cambio, las elecciones de Estados Unidos y la presentación del paquete económico, que es donde se verá el plan para el déficit y el gasto. ¿Pero qué dicen los que saben? Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, como les decía, el banco que más acertó a la inflación de junio, dice que el rebote inflacionario no tendría por qué complicar a Banxico su decisión de recortar la tasa en agosto. Ella piensa que el Banco Central debería y que va a recortar, aunque con una votación, eso sí, no unánime, sería de 3-2. La inflación subyacente es su punto de partida, de la que asegura ha disminuido continuamente. Pero aquí es donde se rompe un plato y cada analista de cada banco o cada casa de bolsa tiene su propia visión. Además, para la decisión de política monetaria de agosto, Banxico ya tendría el dato de la inflación del mes de julio a la mano, cuando, según Anciola, ya se observaría de nuevo la tendencia a la baja en la inflación general anual. Híjole, después de ver esos precios de las frutas y verduras, yo lo pondría en duda, pero, insisto, los analistas son los que saben. Otra razón que da Paulina Anciola para no descartar un recorte en agosto es porque, aunque las decisiones de Banxico deberían ser independientes del panorama político, en la decisión de junio Citibanamex consideró que los miembros de la Junta decidieron pausar ante la elevada volatilidad de los mercados financieros tras la elección. Sus palabras cobran peso, créanme, porque ella ha trabajado como economista en el propio Banxico. Desde la perspectiva de Citibanamex, no eran necesarias las pausas en el ciclo de recortes si se considera el rezago con el que actúa la política monetaria y el panorama macroeconómico. Y en ese sentido, sí se podría recortar la tasa. Unos 25 puntos base ante una inflación subyacente anual con trayectoria descendente, expectativas de inflación estables, la tasa de interés real ex ante en niveles muy altos y ante la desaceleración de la actividad económica. La encuesta. Hagamos la nuestra. Sin ningún valor, obviamente, pero es nada más para leernos entre nosotros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Banxico debe o no debe recortar la tasa de interés en agosto? Les dejo las opciones en la descripción del episodio y la casilla de comentarios para que expresen su opinión. El último sorbo. Y a todo esto, ¿cómo le está yendo al presidente Joe Biden con los países de la OTAN?
parece que logró tranquilizar a los líderes sobre su capacidad para mantenerse en el cargo con un enérgico discurso en la inauguración de la cumbre del 75 aniversario de esta alianza. Sin embargo, quizá no sea suficiente para acallar las crecientes dudas sobre sus posibilidades de ganar la reelección en noviembre. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, delegaciones de toda Europa se reunían en silencio con asesores y otras personas vinculadas a Donald Trump, mientras lidian con la posibilidad de que vuelva a ocupar la oficina oval. Esperaban tener una idea más clara de lo que podría significar una victoria de Trump para una alianza que habitualmente es blanco de sus críticas. Los funcionarios europeos también expresaron su confianza en las esperanzas de reelección de Biden. Tan recientemente como esta primavera, se mostraron más pesimistas en conversaciones privadas esta semana. Algunos trataron de ver el lado positivo, argumentando que Trump se vería en apuros para seguir adelante con sus amenazas de socavar las garantías de seguridad para los miembros de la OTAN o empujar a Ucrania a un apresurado acuerdo de paz con Vladimir Putin. Públicamente, los líderes elogiaron el discurso de Biden en la apertura de la cumbre de 3 días, el martes pasado, como una confirmación de que el presidente de 81 años sigue siendo agudo y capaz de hacer el trabajo después de una desastrosa actuación en ese primer debate presidencial. Al mismo tiempo, vigilaron cada uno de sus movimientos en busca de otra metida de pata que minara aún más sus esperanzas electorales. Así las cosas en la cumbre de la OTAN. Esta semana también estuvo ocurriendo la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell. No crean que se me pasa, pero para serles sincera, su discurso mantiene la misma tónica de que aún no están confiados de que la inflación esté cediendo. Cuando se comunique algo más refrescante, les aviso. Mientras tanto, jueves de lluvias otra vez. Y lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx. En Instagram a mí me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube los episodios completos en video. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.